Buenas noches, queridos estudiantes de física. Hoy vamos a desarrollar el tema relacionado con la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos se divide en dos grandes áreas, que es la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Qué estudia la hidrostática? Los fluidos en equilibrio estático. ¿Qué estudia la hidrodinámica? Los fluidos en movimiento. Hoy vamos a desarrollar precisamente el tema relacionado con la hidrostática y vamos a repasar los principios, lógicamente, de la hidrostática. Bien. Entonces tenemos nosotros acá, dijimos al inicio que la mecánica del fluido se divide en dos grandes áreas, que es la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática son los fluidos en equilibrio estático y la hidrodinámica los fluidos en movimiento, que eso va a ser tema para otra clase, ¿cierto? Entonces tenemos acá un fluido estático, en este caso podemos decir que es agua. Entonces a una profundidad H1, este cuerpo está a una presión. Y esa presión viene dada por el peso específico del fluido multiplicado por la profundidad H1. Para un punto P2 va a ser peso específico del líquido multiplicado por H2. La diferencia entre el punto 1 y el punto 2 la vamos a bautizar de H, que va a ser H2 menos H1, ¿cierto? Entonces la diferencia de presiones entre estos puntos, entre 1 y 2, va a ser igual a P2 menos P1, va a ser H multiplicado por el peso específico del líquido. O en este caso va a ser H2 menos H1 multiplicado por la densidad del líquido. Entonces, P2 menos P1 va a ser igual a H2 menos H1 multiplicado por la densidad del líquido. Por otra parte, definimos el concepto de densidad. ¿Qué es densidad? La masa partida entre el volumen. ¿Qué es peso específico? El peso partido entre volumen. Pero peso, sabemos nosotros que es el producto de la masa por la gravedad, partido entre el volumen, de acuerdo al concepto de peso específico. Ahora, dividiendo la masa partida entre el volumen multiplicado por la gravedad. Pero masa partida entre volumen lo hemos bautizado como densidad. Por consiguiente, queda acá que el peso específico va a ser la densidad por la gravedad, ¿cierto? Entonces se define que el peso específico va a ser la densidad por la gravedad. Entonces tendríamos nosotros que P2 menos P1 va a ser H2 menos H1 por la densidad del líquido. H2 menos H1, pero el peso específico del líquido va a ser la densidad del líquido por la gravedad. Y aquí sale la expresión, la ecuación fundamental de la hidrostática va a ser P2 menos P1, o también podemos utilizarle delta P, va a ser igual a H, densidad del líquido por la gravedad, ¿cierto? Y vamos a ver ahora acá algunos pesos específicos conocidos. Por ejemplo, tenemos que el acero tiene, peso específico, algunas densidades. Tenemos densidad, la densidad del acero, 7.8 gramos centímetro cúbico. Aluminio, 2.7 gramos centímetro cúbico. Bronce, 8.6 gramos centímetro cúbico. Bronce, 8.9 gramos centímetro cúbico. Agua, 1. Fíjense ustedes de que el acero, 7.8. El bronce es más pesado que el acero, 8.6. El hielo, 0.92 gramos centímetro cúbico. Y es más liviano que el agua, por eso que el hielo flota en el agua. El oro es el material más pesado. Pesa 19.30 gramos centímetro cúbico. 19, es más pesado que el propio mercurio. Plata, 10.50. Todos creemos que el plomo es el más pesado. Es pesado, pero no tanto como el oro. Fíjense ustedes que el plomo pesa 11.3 gramos centímetro cúbico. Por eso que el oro se constituye de un material, aparte de ser un material precioso, es un material bastante denso. Tiene mucha densidad. Es más denso que el propio plomo. ¿Correcto? Entonces vamos ahora a repasar el principio de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes en su principio? Si sumergimos un cuerpo en el agua, en un fluido estático, el empuje es igual al peso del líquido desalojado. El empuje que se ejerce sobre este cuerpo, producto de la acción del agua, va a ser igual al volumen del líquido desplazado, ¿cierto? Este volumen, al introducirse al agua, desplaza un volumen. Ese volumen tiene un peso. Ese es el empuje. Por consiguiente, el empuje va a ser el peso del líquido desplazado. Pero el peso del líquido desplazado va a ser la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado, ¿cierto? Por consiguiente, el empuje va a ser
el peso específico del líquido por volumen del líquido desplazado. O lo que es lo mismo, si lo expresamos en términos de densidad, va a ser igual a la densidad del líquido desplazado por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. ¿Cierto? Otro principio fundamental, el principio de Pascal, que se aplica en las prensas hidráulicas. Si tenemos nosotros un recipiente cerrado donde existe un fluido, áreas específicas por diferentes puntos dentro de este recipiente, aplicando una fuerza F1, esta fuerza F1 aplicada en un área 1 genera una presión 1. En una fuerza F2 en un área 2 aplicada genera una tensión, una presión F2. Y así sucesivamente en los diferentes puntos. Entonces podemos sacar la conclusión de Pascal que dice que F1 sobre área 1 es la presión. Estas presiones son iguales en cualquiera de los puntos. Entonces va a ser igual a F2 sobre área 2, va a ser igual a F3 sobre T, es igual a Fn sobre área sub n. Y lógicamente el principio que gobierna la prensa hidráulica que tenemos acá, F1 sobre área 1 va a ser F2 sobre área 2. Si tenemos acá un émbolo de mayor área con F1 y acá tenemos un émbolo de menor área con F2, conectados a través de un tubo hermético y un fluido, al aplicar una fuerza acá, esa fuerza va a ser transmitida por el fluido y va a generar una presión en esta parte de acá, que precisamente la presión en este punto va a ser igual a la presión en este otro punto. ¿Correcto? Entonces ahí nosotros partimos de esta expresión de aquí que dice, y despejamos, ¿qué fuerza necesito yo aplicar aquí para levantar un cuerpo de mayor peso? Pero la fuerza que necesito aplicar aquí tiene que ser un diémbolo de diámetro más pequeño para levantar una fuerza mayor en un émbolo de área mayor. Entonces despejando la fuerza 2 que necesito aplicar para levantar el cuerpo en una prensa hidráulica o un gato hidráulico comúnmente llamado va a ser área 2 partido entre área 1 multiplicado por F1. ¿Qué quiere decir? Que F2 tiene que ser mucho más chica que F1, que es el principio del gato, con lo cual nosotros aplicamos carga en un gato y levantamos un vehículo con la fuerza de nuestro brazo, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros acá aplicación, vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de hidrostática o flotación de los cuerpos. Tenemos nosotros que un cuerpo de masa M está sumergido 4/5 de su volumen y 1/5 está hacia afuera. Quiero calcular la densidad del cuerpo sumergido, de este cuerpo que está flotando en agua, ¿correcto? Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al peso del cuerpo, ya lo dijimos anteriormente, ¿no es verdad? Entonces tenemos acá que la densidad, el empuje va a ser la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido, va a ser igual a la densidad del cuerpo sumergido por la gravedad por el volumen, ¿cierto? Volumen con volumen se va, ¿qué queda? Queda la densidad del cuerpo queda que es 4/5 de la densidad del agua. Pero la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la densidad del cuerpo sumergido es 0,80 gramos centímetro cúbico. Por eso que flota en el agua, porque tiene menos densidad que el agua, ¿cierto? Por otro lado, vamos a desarrollar el principio de prensa hidráulica. Tenemos la fuerza que se debe aplicar en la prensa hidráulica. Tenemos nosotros la prensa hidráulica, la conexión a través de un aceite hidráulico, aplicando una fuerza F2, un área 2, una fuerza F1, un área 1, diámetro 1, R1, radio 1, y área 2, diámetro 2, área 2. Quiero saber qué fuerza debo aplicar acá para levantar un cuerpo de 1000 kilos, ¿cierto? Lo podemos hacer por las dos expresiones, utilizando el área en función al diámetro y utilizando el área en función al radio. Si utilizamos, despejando acá nosotros F2, va a ser área 2 partido entre área 1 multiplicado por F1. En función al área 1, al diámetro va a ser pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. O lo que es lo mismo, pi radio 1 al cuadrado. Área 2, pi diámetro 2 al cuadrado partido entre 4. O va a ser igual a pi radio 2 elevado al cuadrado. Reemplazando, F2 en función al diámetro va a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4. Aquí pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por F1. Se cancelan los pi, se cancelan los 4 y ¿qué queda? Que F2 va a ser D2 sobre D1 elevado al cuadrado multiplicado por F1. Si es en función al radio, se cancelan los pi y ¿qué queda? Que F2 va a ser radio 2 sobre R1 elevado al cuadrado multiplicado por 1. En un ejercicio de aplicación, yo quiero levantar un cuerpo que pesa 1000 kilogramos fuerza. ¿Qué fuerza debo aplicar? El diámetro 1 va a ser 80, este diámetro mayor va a ser 80 centímetros y el diámetro más chico va a ser el 5. Por consiguiente va a ser igual a 5, reemplazando en la ecuación de acá, va a ser 5 partido entre 8 elevado al cuadrado multiplicado por 100. Y eso sale un valor que ustedes lo calculan. Van a ver ustedes que la fuerza que necesito aplicar yo acá va a ser mucho más chica
que la fuerza que yo estoy levantando, que el peso que yo estoy levantando, y es el principio de la prensa hidráulica. ¿Correcto? Entonces, la hidrostática es muy importante. De la misma tiempo también, así como hemos demostrado en este ejercicio de acá, flotan los barcos. ¿Los barcos por qué flotan? Precisamente por el principio de Arquímedes, ¿no es verdad? El volumen de líquido, el peso del volumen de líquido desplazado es igual al empuje. Y eso hace que el barco flote. ¿Cierto? Entonces son los mismos principios. ¿Cuáles son los principios? El principio fundamental de la hidrostática, que lo acabamos de ver, que es igual a la expresión que acabamos